Celestial, cuántas gracias te damos, porque pues eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque eres tardo para la ira, Señor, y misericordioso. Esta noche, Padre, te damos las gracias porque nos has permitido terminar una semana, Señor, y gracias porque iniciamos estudiando tu palabra. Gracias por los hermanos que ya están conectados, Padre mío. Gracias por sus vidas. Gracias también por los que aún no llegan, Señor, que los traigas con bien y que puedan conectarse más hermanos para estar en comunión contigo. Esta noche, Padre, pues queremos encomendar este tiempo, queremos también encomendar a Juan Carlos, Padre, en tus manos para que tú lo llenes de tu Espíritu Santo y él pueda guiarnos, Padre, para que podamos entender tu palabra. Sabemos que este libro de Jueces, Padre, pues es una etapa oscura, Padre, en la que a veces, Padre, pues nos identificamos, Padre, con este mundo, Padre, en el que estamos viviendo, lleno de pruebas, de tribulaciones, Padre, pero Padre, tú eres más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia. Por eso, Señor, vamos a ti, Padre, porque pues tú tienes palabras de vida eterna. Queremos, Padre, poner este tiempo en tus manos, nos queremos poner en tus manos, que pues alejes cualquier pensamiento negativo, cualquier afán, cualquier preocupación y que podamos entregarte nuestra mente y nuestro corazón en este momento, Señor, porque pues tú has prometido estar con nosotros hasta el fin de los siglos, porque tuyo es el poder, la gloria y la honra. Señor, por los siglos de los siglos, todo esto lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a comenzar, mis hermanos. Pues ya nos estamos aproximando al final del libro de los Jueces. De hecho, es el último juez que vamos a ver hoy, es Sansón. Y pues la historia siempre es la misma. Ustedes recuerdan que desde que empezamos el libro de los Jueces, la frase que más se repite es: y volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y de hecho el capítulo, el versículo clave del libro es lo que caracterizó todo el periodo de los jueces, es cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y a veces, no digo que siempre, a veces nuestros hogares parece que estuviéramos viviendo el periodo de los jueces. Cada quien hace lo que le parece mejor, ¿no? Sin seguir los lineamientos de Dios. Pero bueno, hoy vamos a comenzar la vida del último juez que tiene sus particularidades. De hecho, la Biblia le dedica 4 capítulos a este juez, ¿sí? Y no es, digamos, bueno, yo desde mi punto de vista no es como, pues nada más porque la galería de la fe lo pone entre los hombres de la fe, pero vemos que Sansón era desobediente totalmente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la lectura de... Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a comenzar la lectura. Lo que les decía, capítulo 13 de Jueces. Los hijos de Israel que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Como que esa frase ya está muy trillada, ¿no? Ya muy repetitiva. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y como consecuencia dice, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Fíjense, es el periodo de opresión más largo que registra las escrituras dentro del libro de los jueces, 40 años. Y otra cosa que estamos viendo aquí es que, o yo no lo vi o no lo menciona, pero nunca menciona que el pueblo hubiera clamado. Ya ven que en los episodios anteriores, el pueblo clamaba: perdónanos, Señor. Aquí vemos que pues solamente es la gracia de Dios en su máxima expresión, porque el pueblo ni siquiera está clamando a Dios. Entonces, y otra de las diferencias que hay con Sansón y los demás jueces es que la Biblia nos narra desde antes del nacimiento de Sansón. Comienza la historia de Sansón, desde antes de su nacimiento, cosa que no hace con ninguno de los otros jueces. Dice en el versículo 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos.
cuando leí este versículo dije, pues como que me parece una redundancia, ¿no? Si era mujer estéril, pues nunca había tenido hijos. Pero ya después analizando dije, bueno, no necesariamente tiene que ser así. Una mujer puede quedar estéril después de haber tenido hijos, algún accidente, alguna enfermedad, una infección, qué sé yo. Entonces dije, no, entonces está correcto. Pero en este caso era una mujer que era estéril y nunca había tenido hijos, ¿sí? O sea, nunca había sido madre. 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, que ya hemos dicho en otras ocasiones que el ángel de Jehová se refiere al Cristo preencarnado, ¿sí? Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pero, ahí viene la adversativa, eres estéril y nunca has tenido hijos, pero, cuando dice la palabra pero, que es una adversativa, dice, ahí viene la buena, ¿sí? Dice, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bueno, esto era una estupenda noticia para ella. Una mujer que toda su vida ha sido estéril, que no sabe la dicha que es ser madre, y quién sabe cuántos años llevaba de casada, no lo dice el texto. Pero seguramente que tuvo que ser una buena noticia para ella. Perdón por la interrupción. Entonces me quedé en que tuvo que haber sido una buena. Perdón, mis hermanos. Les digo que cuando no es Juana es Chana. Bueno, volviendo a lo que estábamos, decíamos que tuvo que haber sido una buena noticia para la esposa de Manoah, que nunca ha tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, dice en el versículo 4, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. A ver, para irnos todos juntos y no hacer de esto un monólogo, ¿qué significa eso de nazareo? Porque a veces lo confunden con la palabra nazareno y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué cosa es una y qué cosa es otra? A ver, Juan Francisco, alzaste la mano. Consagrado a Dios. Consagrado a Dios. ¿Y un nazareno qué es? Un nazareno. Un ciudadano ¿De Nazaret. dónde? Exactamente. Un nazareno era alguien, es el gentilicio de Nazaret, alguien que o nació o creció en Nazaret. Por eso le decía nazarenos, pero aquí es nazareo. Nazareo, le quitan una R. Era un voto que se hacía por un determinado tiempo. Exactamente, alguien que era consagrado, dedicado a Dios. ¿Sí? Y Jesús era nazareno. ¿Perdón, Brendis? Y Jesucristo era nazareno, ¿no? Nazareno, porque él, bueno, no nació en Nazaret, pero se crió en Nazaret. ¿Sí? Pero un nazareo normalmente era lo que se llamaba un voto nazareo. Alguien que voluntariamente, ¿sí?, dedicaba su vida a Dios, y era voluntario y además era temporal. Tú podías hacer un voto nazareo por 1, 2 años, 3 años, no sé, ¿sí? Y después terminaba tu voto y ya. Pero aquí en el caso de Sansón hay una peculiaridad, ¿sí? Que él ni siquiera pidió ser nazareo. Dios lo designó nazareo desde antes de nacer. Se lo dijo claramente a su madre, sí. Darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Ahora, ¿cuáles eran las características de un nazareo? A ver, recuérdenme. No debía tomar nada que fuera de vino. No debía tocar alguno. Y tenía que dejar. Ni aún el de su familiar más cercano. Y tercero, el requisito era, ¿cuál era el otro? No cortarse el cabello. No cortarse el pelo para nada. Mientras durara su voto,
no podía cortarse el pelo para nada. Así que imagínense el greñero que traía Sansón si era nazareo desde que nació. No, Daniela Romo se quedaba tonta a su lado, imagino yo. Ok. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí hay otra cosa interesante. Si vieron la película que les mandé de Sansón, ¿sí? Realmente Sansón nunca derrotó a los filisteos totalmente. O sea, sí les causó bajas y todos, pero nunca los venció totalmente. Y aquí ahí el mismo texto te lo está diciendo, comenzará a salvar a Israel. O sea, esa opresión de 40 años, ¿sí? Cuando Dios va a liberar a Israel de la opresión de los filisteos, utiliza a Sansón como el instrumento para comenzar la liberación, pero no es culminada con Sansón. ¿Con quién culmina realmente la derrota de los filisteos? El rey David. Hasta los tiempos de David. ¿A quién venció? A Goliat. Goliat. Y fue El cuando grandote. se quitaron el yugo de los filisteos. O sea que todavía la opresión de los años duró todavía algunos años más. ¿Ok? Bueno, pero aquí... Carlos, una pregunta. Sí. Perdón. Oye, ¿y en la actualidad todavía se puede decir que los filisteos son descendientes de los palestinos en la actualidad con Jerusalén, ahorita que están ocupando Gaza? O sea, tu pregunta es que si los filisteos siguen siendo descendientes de estos filisteos. Ajá, que están ocupando Gaza actualmente. Lo que es la franja de Gaza, sí. Sí, son Sí, los ¿verdad? filisteos donde está esta organización terrorista Hamas, creo que se llama, ¿no? La que estuvo tan de moda hace poco. Sí, siguen siendo los mismos y el pleito sigue siendo el mismo, la posesión de la tierra. Pero aquí vemos nuevamente las consecuencias que está sufriendo Israel desde aquel entonces por no haber obedecido totalmente a Dios. ¿Sí? ¿Qué les dijo Dios? Tenían que expulsar a todos, no tenían que entrar en convenios con nadie. ¿Sí? Y en el pecado, como dicen, llevó la penitencia a Israel. Porque al no obedecer totalmente, ¿sí? Y entrar en contubernio con ellos, después Dios utilizaba a estas naciones que ellos se negaron a expulsar, se negaron a obedecer, después eran los instrumentos de Dios para castigar a su propio pueblo. Fíjense, aquí yo veo como una enseñanza. A veces nosotros como padres, o sea, trato de buscar en qué aplica a nosotros. Nosotros como padres tenemos la obligación y el deber y la responsabilidad delante de Dios de disciplinar a nuestros hijos. Aunque siempre al papá le duele más que al hijo cuando los disciplinamos. Ya me acuerdo que disciplinaba a mis hijos, híjole, hasta me iba a llorar a escondidas para que no me vieran. Pero nos duele mucho. Pero si no hace uno eso, después, si tú no disciplinas a tu hijo, estás desobedeciendo a Dios, porque la Biblia te manda a que tienes que disciplinar a tu hijo. ¿Ok? Padre que no disciplina a su hijo, dice, lo tiene por bastardo. O en términos populachos, cuando llevaba la clase de matemáticas en secundaria, el profesor de matemáticas decía, madre que consiente a un hijo está engordando una serpiente. Bueno, si uno no disciplina a un hijo, después Dios puede usar ese mismo hijo para disciplinarte a ti, por no haber hecho tu trabajo. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Israel vez tras vez. No obedecieron a Dios, y Dios utiliza esas naciones para disciplinarlos a ellos mismos. Y aún porque Sansón nació con padres piadosos, temerosos de él, ¿no? Porque aún el papá, ¿cómo se llama? Manoa oró para ¿cómo se llama? Para pedirle a Dios cómo debía educar a su hijo. Nunca había sido padre, entonces también otra aplicación es que no nacemos sabiendo cómo ser padres hasta que somos padres, ¿no? Pero que debemos ir al instructivo de vida y pedir a Dios en oración, ayúdame a educar a mi hijo, ¿no? Eso que dice Leti es cierto. Normalmente nadie nace sabiendo ser padre. No sabemos cómo ser padres. Por eso siempre dicen, al primer hijo siempre lo echamos a perder, ¿no? Pero a veces ya puede uno tener 20 hijos y todos no sabes ni cómo ser padre, ¿no? ¿Por qué? Porque no recurrimos al instructivo. Aquí, bueno, vamos a llegar ahorita a ese pasaje cuando Manoa se entera que va a ser papá. Y bueno, ya llegaremos a ese versículo. Ok, ¿qué hace la mujer cuando le dan después de que le dan tan tremenda y gran y estupenda noticia? Corre con su viejo.
¿sí? A contárselo, ¿sí? Y bien hecho, ¿no? Tiene que contárselo a su esposo, ¿sí? Dice versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido. Ahí llega con Manoa, Manoa, ¿qué crees? Y Manoa, cuéntamelo todo, ¿no? No es que le gustara el chisme, pero cuéntamelo todo, ¿qué pasó? Y entonces ya le dice, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios. Fíjense, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ni era un voto voluntario, ni era un voto temporal. Dios decidió que este niño iba a ser un nazareo, o sea, alguien que desde que nació iba a estar dedicado y consagrado totalmente a Dios. Y en la práctica lo hizo Sansón. Pues vemos tristemente que no. Ahora sí, lo que comentaba Leti en el versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe qué, lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Cosa que todos como padres, bueno, ya a mis alturas, ya para qué pregunta uno eso, ¿verdad? Pero para los que todavía van a ser padres, siempre preguntarle a Dios, Señor, ¿qué debo hacer con este hijo que va a nacer? ¿No? Porque fíjense, la Biblia dice ahí en Salmo 127, Salmo 100, herencia de Dios son los hijos y cosa de estima el fruto de su vientre. Si tú recibes ahorita 10 millones de pesos como herencia, eres responsable del uso que le das a esa herencia que te llegó. Bueno, si dice que los hijos son herencia de Dios, delante de Dios somos responsables de qué cuentas entregamos de nuestros hijos. ¿Y cuál creen que debe de ser la responsabilidad de todo padre? No digo que todos cumplamos con eso, pero ¿cuál debería de ser nuestra responsabilidad como padres si sabemos que es bueno, tal vez cuando tuvimos los hijos no lo sabíamos, pero ahora que ya sabemos que cada hijo que tienes es un regalo de Dios, una herencia, ¿cuál debe de ser tu responsabilidad? Regresárselo a Dios. En otras palabras, tus hijos tienes que enseñarles a aprender a amar a Dios, a temer a Dios, a obedecer a Dios. Esa debería ser nuestra responsabilidad como padres. Digo, y a veces tristemente conociendo lo que dice la palabra de Dios, fallamos en hacer eso. Imagínense los que ni siquiera conocen la palabra de Dios. Por eso luego los hijos resultan un desgarriate. Lo vemos en estos días donde cada día jóvenes están cada día más alejados de Dios, ¿sí? Bueno, en parte estamos fallando a los padres porque ni siquiera les hablamos de Dios. Hacemos lo que el día que les hablas de Dios ya ni te la creen porque cuando les habías hablado. Bueno, entonces en el versículo 9 nos dice que y Dios oyó la voz de Manoa. Manoa, acuérdense que es el papá de Sansón. Es don Sansonzote. Ok. Dice, y la mujer, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Nuevamente le dice, otra vez se me apareció ese hombre. Respuesta a la oración de Manoa, ¿sí? Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? O sea, refiriéndose obviamente a su esposa. Y él le dijo, yo soy. Esa palabra yo soy, ¿qué significa? I am, ¿qué quiere decir? ¿Es Dios? Exactamente. Yo soy, exactamente. El nombre de cuando Moisés le dijo al Señor, cuando me pregunten que Dios me abrió y me pregunten, bueno, ¿cómo se llama Dios? Les vas a decir, yo soy, me dijo. ¿Y cuántas veces utilizó Jesús el yo soy en los evangelios? Es más, cuando le dijeron Jesús de Nazaret que lo iban a arrestar, dijo yo soy, y al puro pronunciar su nombre cayeron por tierra los soldados. Ok, él les dijo yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Fíjese, es tanta la fe de Manoa
que ni siquiera cuestiona si va a nacer o no va a nacer el niño. ¿O será cierto que tú dijiste que no sé qué? Lo da por cierto, lo da por un hecho, porque él dice, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? O sea, ya da por sentado que el niño va a nacer, ¿sí? Y digo, nuevamente repito, pregunta que nos deberíamos hacer cuando tengamos un hijo, ¿sí? ¿Cómo debemos criarlo, sí? ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Pero bueno, tristemente a veces fallamos como padre y digo, todos caemos en eso. Bueno, al menos yo he caído en eso, no he sabido luego hacer bien las cosas, pero bueno, nunca es tarde y sobre todo para los que todavía están por tener hijos. No estoy hablando a los que ya cerramos la fábrica y ya no va a haber más chamacos, ¿ok? Dice, y el ángel de Jehová, que ya dijimos que el ángel de Jehová es el Cristo preencarnado, ¿sí? Es una cristofanía. Sí, una observación. Cuando dice el ángel de Jehová se está refiriendo a Cristo. Cuando dice un ángel, o sea, cambia ahí el artículo, sí, el claro. artículo determinado, ¿no? Indeterminado. Sí, exacto. Cuando dice un ángel, pues es cualquier ángel. Pero cuando dice el ángel de Jehová, y vamos a ver cómo hay más evidencias de que se trata del Cristo preencarnado. Dice, me quedé 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea, aunque ella no era nazarea, ¿sí? Tenía que observar los mismos requisitos de un nazareo. Tenía que abstenerse de cosa inmunda, tenía que abstenerse de beber vino, o sea, los mismos votos, los mismos requisitos. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. ¿Ok? 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Wow, cualquiera pensaría que Manoah era acá de la Sultana del Norte, ¿verdad? Que iba a preparar un cabrito. En cierta manera, el hecho de que él quería prepararle un cabrito, pues como que quiere cerciorarse, lo mismo que hizo Gedeón, ¿se acuerdan? Que le quería preparar algo de comer al ángel de Jehová para salir de dudas. Si es un hombre, pues lógico que le iba a entrar al cabrito, y más siendo cabrito, ¿quién se resiste, no? Pero si era el Señor, no iba a aceptar la comida, ¿sí? Entonces fíjense en lo que le contesta el Señor. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová, ¿sí? Ahí le está dando una pista, ¿sí? Yo no soy un ser humano para que me coma el cabrito por muy rico que esté y que huela bien sabroso, no. Sí, él es el Señor, dice, y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? A ver, esta expresión, este adjetivo admirable, ¿en dónde lo leemos nuevamente en la Biblia? Obviamente que está hablando de Jesús, ¿sí? Pero ¿en dónde encontramos esa palabra admirable? En Isaías. Exactamente, cuando dice que su nombre será admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, etcétera. ¿De acuerdo que de hecho cuando estábamos en el comentario dice que es incomprensible para el ser humano? Exactamente, o secreto también, ¿no? Pero me recuerda, por ejemplo, ese pasaje de Isaías cuando dice que será Isaías 9:6. Isaías 9:6, que dice que su nombre será admirable, rey, príncipe de paz, Dios eterno, etcétera. Consejero. Cuando le dice le pondrás por nombre Emmanuel, ¿no? Que dice que concebirá la Virgen. Ok. ¿Se acuerdan que había un canto que decíamos, él es mi consejero admirable, príncipe de paz? Con los niños la cantábamos eso. Ok. Entonces él dice que su nombre es admirable. ¿Sí? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña, o sea, una roca, a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. ¿En qué consistió este milagro? Que cuando ya estaba encendida la flama, el ángel se puso sobre la flama y junto con la flama ascendió al cielo. Sí dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo,
el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ya no tenían la más mínima duda de quién era el que les había hablado. El Señor mismo les había hablado. Así que si el Señor habló, ¿sí?, la promesa se cumple. Les dijo, concebirán y darán a luz a un hijo. ¿Sí? Sí, Lo mismo sí, que le dijeron a Sara también, porque era estéril. exactamente. Y ahorita que mencionas eso, Armandito, me recuerdas que hay varias historias de mujeres estériles en la... A ver, la primera fue Sara. ¿Quién más? María. ¿Quién María? No, María la de Jesús. No. Primero fue que yo, si no mal recuerdo, la primera mujer estéril que menciona la Biblia fue... La madre de Juan el Bautista también. Sara, Primero fue Sara, luego Rebeca, luego la madre de Samuel. Raquel. ¿Quién, Betty? Ana. Raquel. Ajá, la madre de Samuel, y luego la madre de Juan el Bautista, o sea que María, Elizabeth. Entonces tenemos 5 mujeres estériles en la Biblia, ¿sí? La madre de José, ya dijeron ya. Sí, Rebeca. No, pero, Ajá. ajá, No, sí. Raquel, ¿no? No, a ver, espérame, Brendilla. Es que siempre me confundo entre A ver. Raquel. Y fue Raquel. La que era estéril era Rebeca. Rebeca, Rebeca era la estéril, porque Raquel sí tuvo a Benjamín y tuvo a José. Pero Rebeca era la hermana de Lea, ¿se acuerdan? Que no, Acuérdate que primero no podía tener hijo, Raquel. ¿no? Rebeca, Era bueno, Raquel, podía. hermana de, a ver, Raquel, hermana de Lea. ¿Raquel era la hermana de Lea? Sí. No, a ver, Sí, chéquenmelo. y también Rebeca Sí. era estéril porque Isaac oró por ella para que tuviera hijo. Ajá, pero ¿quién fue la esposa de Isaac? Rebeca, Rebeca. Ajá, estamos. Rebeca. Ahora, Raquel, Raquel aquí es donde está, no me acuerdo bien. ¿Raquel también era estéril? Sí. Después ya tuvo, ¿sí? Al principio, ¿no? Ay, no me acuerdo, lo checamos, pero bueno. Y Es que después ya tuvo a José a y José y a Benjamín. a mí. Es que siempre me confundo con Raquel y Rebeca, las dos empiezan con R, pero Rebeca era la de Isaac Sí. y Raquel Ujú. era la de Jacob. Ok, bueno. Exacto. Bueno, el punto es este, que hay varias mujeres en la Biblia que el Señor nos ha dicho que han sido estériles, ¿sí? Entonces, Y que se les ha aparecido el ángel de Jehová para decirles que va a para tener anunciarles el nacimiento. Ahora, pero, ¿qué piensan ustedes de, o sea, aquí veo otra cosa. No toda mujer estéril, Dios determina que en X momento va a tener un hijo. ¿Ya estamos? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿habrá alguna razón de parte del Señor por qué no todas las mujeres, porque aquí nos menciona 5 o 6, quizá, pero ¿cuántas mujeres han existido a lo largo de la historia humana? Muchas mujeres estériles, ¿sí? Ahora, en esa cultura se veía como una desgracia, casi como una maldición del Señor que una mujer no tuviera hijos. Sin embargo, hoy en día hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. ¿Por qué creen que Dios permite eso? ¿Habrá alguna razón? A mí me parece que hay una razón, pero a ver, quisiera ver qué piensan ustedes. ¿Por qué Dios permite que mujeres hoy en día sean estériles? Bueno, y hombres también puede ser el caso también, ¿no? ¿Por qué? ¿Será por el pecado? El poder de Dios. A ver, Arma dice que por el pecado y Betty por el poder de Dios. Mi pregunta es, No sé, a ver. bueno, yo pienso que es porque él tiene un propósito, ser glorificado, ¿no? Que se vea que su mano fue puesta ahí. Por ejemplo, en el caso de Sara y de Abraham, que eran ya de edad mayor, ya eran grandes, ¿sí? Para que Dios fuera glorificado, que era por obra de Dios que ella había tenido hijos. Bueno, ahí estamos hablando de un propósito específico, pero ¿por qué Dios hoy en día, 2021, y pues miren, yo lo veo tan simple como esto. ¿Cuántos niños hay que no tienen padres? ¿Qué es más fácil, que un matrimonio que tiene hijos adopte a un niño o un matrimonio que no tiene hijos adopte un hijo? alguien que no tiene hijos. Exactamente, Dios no se equivoca. Si todos los matrimonios
tuvieran hijos, ¿quién tendría interés? Y digo, no digo que sea, pero no sería realmente la norma. ¿Quién quisiera adoptar a un niño cuando ya tienes 3, 4 chamacos tú y dices, con trabajos puedo con estos, y luego me salieron bien tremendos, que le busco más? Pero Dios no se equivoca. Dios piensa aún, sí, a mi modo de ver, Dios piensa aún en esos niños que si no fuera por matrimonios que no tienen hijos, porque no son los matrimonios que no tienen hijos los que buscan adoptar. Y la adopción es una actividad que la Biblia lo permite, ¿sí? Lo aprueba, lo ve Mi bien. hermano fue uno de sus casos. Su esposa tuvieron el primer hijo, pero después ella se volvió estéril porque parece que le pegó cáncer en los ovarios. Y Ajá. adoptaron a 2 niñas. Ah. Y fíjate, yo les voy a compartir el caso de un hermano mío, hermano de sangre, Oscar se llama mi hermano. Él se casó con su esposa y no podían tener bebés, no podían, pasaron años y adoptaron a una niña. Como a los 2 años adoptaron otra niña, ya tenían 2. Y cuando menos siente, ¡pum!, se embaraza mi cuñada. Tercero, y luego se vuelve a embarazar. De repente creció mucho la familia. El plan era 2, pero vean, ese es Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Leti y yo tardamos 3 años en que naciera mi primer hijo. Pensamos, pues a lo mejor ya no vamos a tener hijos. Y cuando menos sientes, ¡ay, viene mi chamaco hermoso! ¿Sí? O sea, es que Dios, ¿quién puede contra los designios de Dios? ¿Sí? Su Y Dios tiempo. tiene un plan, cuándo, cómo y por qué. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, me quedé en el 19, no, 20. 21. No, 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Última vez que se les apareció. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Ya no tenía la más mínima duda. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Pero la mujer, como siempre, tiene más sentido común que nosotros los hombres. Dice, ay, Manoa, no seas tonto. Está bien que la palabra dice que nadie ha visto a Dios y vivirá para contarlo. Pero ve el argumento que le hace su esposa. Dice, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¿Sí? O sea, simple lógica, Manoa. Si Dios quisiera matarnos, entonces ¿para qué nos anunció que íbamos a ser padres y todavía nos está diciendo cómo debemos creerlo? Y obviamente me imagino que le metió un buen zape a Manoa para que no ande pensando esas cosas tan deprimentes. Ok, versículo 24, ahora sí. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Alguien investigó qué significa el nombre de Sansón? Pequeño sol. Ajá. Prácticamente. ¿Alguien más lo encontró así? Hijo del sol. Hijo del sol, Dice, también ¿no? hay otros, sí. Y otros decían que también, otra traducción, por ejemplo, Josefo dice que quiere decir hijo fuerte. Cualquiera de las dos aplica a Sansón porque era, ¿cómo te diré? Era como el astro rey y era muy fuerte, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa el nombre de Sansón. La mayoría que coinciden que es hijo del sol o pequeño sol, ¿sí? A propósito, ¿vieron la película que les mandé de Sansón? ¿La vieron? Sí. Aquí la mitad. Bueno, si se dan cuenta, no se aparta de la temática, pero hay unos detalles que no aparecen en la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, porque si se queda uno con la pura película, ¿sí? Luego le meten algo de su cosecha, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos ahí que son que es Dalila la que les pide dinero a los filisteos para que les entregue a Sansón, en la Biblia dice que ellos fueron los que le ofrecieron el dinero, y así varios detallitos, ¿no? Que hay que no aparecen en la Biblia. Pero bueno, eso es lo importante, que veamos la película para tener un contexto más o menos general, pero obviamente quien manda es la palabra, la Biblia. Ok. Entonces ya nació Sansoncito, ¿sí? No nos dice la Biblia cuánto pesó, me imagino que debe haber pesado, pues no sé cuánto, pero era muy fuerte el chamaco, ¿no? Y dice, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Tenía todo Sansón para hacer una vida digna delante de Dios. Nada más que Sansoncito tenía su debilidad, que eran las mujeres, ¿sí? Tenía su debilidad. Bueno, de eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo.
Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Miren, nada más para que nos demos una idea de cómo. Miren, a ver, les quiero compartir este mapa. Miren, ahí tiene la imagen, me imagino. ¿Dónde anda mi cursor? No lo veo. Ahí está, miren. Aquí dice los filisteos, donde estoy moviendo el cursor. Es lo que actualmente se conoce como la Franja de Gaza, toda esta parte. Es una parte, de hecho es una franja costera pegada al mar Mediterráneo. Ahí estaban los filisteos, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué tribu era Sansón? De De la Dan. tribu de Dan. La tribu de Dan colindaba con la tierra de los filisteos. Ok, pero ¿se acuerdan que la tribu de Dan no quedó muy conforme con la repartición y después emigró hasta el norte? ¿Se acuerdan cuando lo estuvimos viendo? Ok, esperen, es Solo que, que sus padres se quedaron ahí. No emigraron. exactamente. No emigraron. Bueno, ya no puedo compartir esto, ya me sale aquí. Te digo que mi computadora anda la pobre. Bueno, la tribu de Dan colindaba con la tierra de los filisteos, pero los danitas se fueron a vivir al norte. Ahora nos dice que ellos seguían viviendo ahí. O sea que fueron de las pocas familias que se quedaron a vivir ahí, porque nos dice que vivía en Sora, ¿sí? Entonces, obviamente, hasta dentro del plan de Dios va a levantar a un libertador que sirviera como barrera para la expansión de los filisteos. Pero como les decía, ya nació el niño, dice, ya creció, ¿sí? El espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ok. Entonces, el niño ya creció, aquí ya pasaron años. Obviamente, Sansón ha nacido durante la opresión de los filisteos, nace Sansón. Pero el niño crece y resulta que le gustan mucho las mujeres. Y como dice el canto, y ese fue su error. Porque un hombre tan fuerte, no podía contener las fuerzas de su pasión. ¿Sí? Y entonces después va y hace exactamente lo que no tenía que hacer. Síguele, Armandito, ahí contándonos qué pasa con. Además, una pregunta, Juan Carlos. Sí. ¿Qué edad tendría del capítulo 13 al 14? ¿Unos 20 años? Bueno, no creo, yo creo que tenía más Sansón, porque dice que juzgó a Israel por 20 años. 20 años. Entonces no pudo haber comenzado a juzgar a Israel recién nacido. Yo creo que obviamente Claro. comenzó a juzgar a Israel pues siendo ya quizá un adolescente. Así que yo le calculo que mínimo Sansón andaba entre 35 y 40 años cuando va y se casa con una filistea. Yo pienso, digo un año más, un año menos, pero bueno, síguele, Armandito. Bueno. Como introducción para el capítulo 14, vamos a leer les voy a leer algo que dice: pocos hombres en la Biblia exhiben tal contraste entre la fuerza y la debilidad, lo que tú mencionabas hace rato. Cuando pensamos en Sansón, normalmente pensamos en su fuerza. Mató a un león solo con las manos. Mató a 30 filisteos sin ayuda. Rompió las cuerdas que lo ataban, que lo ataron los hombres de Judá, y mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Al escapar de una trampa puesta por los filisteos, se llevó las puertas de Gaza. Aquí, al parecer, da la impresión que hizo lo que el Pípila mexicano. Ándale. 3 veces escapó de la traición de Dalila, una vez rompiendo sus 7 mimbres verdes que la ataban, una vez rompiendo nuevas cuerdas como si fueran hilos, y una vez sacando fuera la estaca que ataba 7 guedejas de su cabeza. Finalmente, derrumbó las columnas de la casa donde los filisteos se divertían burlándose de él, matando en su muerte más de los que había matado durante su vida. Ahora aquí viene el contraste, pero las debilidades de Sansón eran aún más aparentes. Tenía debilidad con las mujeres, como tú lo habías mencionado hace rato. Estaba dispuesto a desobedecer a Dios para conseguir a la mujer que le agradaba. También desobedeció a sus padres. Practicó el engaño. Tuvo compañerismo con 30 filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. Esto cuando en su casamiento, pues la mayoría, pues esos 30 filisteos que mencionan, 30 hombres eran de la raza filistea. Se dio lugar al mal genio y a un carácter vengativo.
Era cruel por naturaleza. Estuvo asociado con una ramera, se entretuvo con el mal, reveló los secretos de su poder al enemigo, tuvo demasiada arrogancia y confianza en sí mismo, y por último, pero no sin importancia, quebrantó su voto en el Nazareo. Y ya como para finalizar la introducción, dice que el liderazgo de Sansón como juez o libertador no consistió en comandar un ejército para luchar contra los filisteos. Más bien, se convirtió en un luchador solitario que combatía por su causa y por su pueblo. Una especie de Rambo. Por ahí un comentario menciona que una especie de Rambo, porque fue solitario él. Sus proezas. Era el llanero solitario. Pero faltaba su compañero. El indio. Dice, pero sus proezas comienzan a partir de este capítulo que vamos a ver, que es el 14. Sí, distrajeron a los filisteos, impidiéndoles emprender invasiones más serias contra las tribus de Benjamín y de Judá. Pues ahora sí comenzamos el 14. Capítulo 14 empieza, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y bueno, aquí hacemos un paréntesis. Empezamos con que Sansón, más bien las hazañas de Sansón empiezan o enamorándose de una mujer filistea en Timnat. Al parecer, puesto que los padres eran quienes concebían los matrimonios, y esto lo tenemos como un antecedente en Génesis 21:21, que dice que hablando sobre Ismael, habitando en el desierto de Parán, y su madre Agar le tomó mujer de la tierra de Egipto para Ismael, o sea, para su hijo. Agar, pues sabemos que era egipcia y que había sido la esclava de Sara, la esposa de Abraham. Como Sara en este momento, acaban de mencionar en el capítulo anterior que era estéril, propuso a Abraham y le dio a Agar para que concibiera con él, y de ahí nació Ismael. Pero ya una vez naciendo Isaac, tuvo problemas con Sara y le sugirió a Abraham que la echara del campamento. De acuerdo con la historia, Jehová le mencionó a Abraham que no se preocupara por Ismael porque él iba a ser bendecido. Y aquí, estando precisamente en el desierto de Parán, su madre Agar le consigue una mujer para empezar su dinastía, ¿no? Esto como antecedente de que los padres eran los que buscaban a las mujeres para sus hijos, pero sus padres no estaban de acuerdo porque la mujer era filistea. Así que vamos a continuar un poco más adelante en el versículo 3. Dice, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. El hecho de mencionarle a los padres a Sansón que los filisteos eran incircuncisos, aquí nos recuerda que los matrimonios con los no israelitas estaban estrictamente prohibidos, y esto lo vemos en el Éxodo 34:6, pero me gustó más esto de Deuteronomio 7:3, que dice que no emparentarás con ellos, no darás a tu hijo, a tu hija a tu hijo, y no tomarás a su hija para tu hijo. Esto estaba dentro de los mandatos del pueblo de Israel, evitar parentarse con los cananeos o con gente que no fuera israelita. Pero además, los padres, diciéndoles que eran incircuncisos, prácticamente se estaban burlando de los filisteos,
había había poblaciones que sí practicaban la circuncisión, por ejemplo, Egipto, y había otros también, pero en sí los filisteos eran considerados pueblo que no agradaba, además eran enemigos del pueblo de Dios. Pero aún así Sansón les pidió que la tomaran por esposa simplemente por el hecho de que me agrada, le dijo, me agrada, esta mujer me agrada. Y seguimos en el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. El hecho de que en el versículo 4 no quiere decir que Jehová estaba de acuerdo con que se transgrediera la ley, ¿no? Sino que iba a ocupar o iba a las travesuras de Sansón, por decirlo de esa manera, iban a servirle al Señor para poder empezar a combatir al pueblo enemigo, que es en este caso los filisteos. Esto es de acuerdo con con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En el versículo 5 nos dice que Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí, estos dos versículos mencionan que Sansón va con su padre y con su madre ya a Timnat para pedir a la novia, ¿no? Para pedir a esta mujer filistea para su casamiento. Pero nos sugiere aquí en un comentario que Sansón se desvía por de las viñas de Timnat, cosa que, pues, por una parte estaba mal porque podría transgredir la ley de Nazareo. Y se le aparece un león joven. En la película se ve que está tremendo el león. Y uno de los comentarios dice que lo despedazó descoyuntándolo de la cintura para arriba, ¿no? De las patas para arriba, hacia la cintura. Pero hay otro comentario que dice que lo despedazó, o más bien le quebró la quijada. Al quebrarse la quijada, lo que hace es quebrar las cuerdas cervicales que afectan los nervios que van hacia el cerebro y al cerebelo, y esto automáticamente, como consecuencia, pues ocasiona la muerte del animal. Para esto se sugiere que los padres iban y llegaron a Timnat por su cuenta, y por eso que no le mencionó nada a sus padres acerca de León. Cuando llega a Timnat más adelante, se dice que habló con la mujer, Sansón habló con la mujer por primera vez, puesto que la primera vez, la ocasión anterior solamente la había visto, que es en el versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer, a ella, y ella agradó a Sansón. Creo que hasta aquí se empezaron a conocer tanto Sansón como la mujer, que no menciona su nombre. En ninguno de los comentarios se menciona el nombre de esta persona. En la película, al parecer, menciona que era Dalila, pero esta era una mujer diferente, ¿no? Dalila ya aparece hasta el capítulo 5 y 6. Sí, Dalila era otra mujer, no es Era la otra primera mujer, esposa. sí. Pero aquí digo, pues no menciona el nombre de la que iba a ser la novia de Sansón o la esposa de Sansón. En el versículo 8 nos menciona, dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que el cuerpo del león, en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel.
este versículo posiblemente se haya, el tiempo que haya transcurrido podría ser, digamos que podría ser 1 mes, 2 meses, lo del desposorio. Me imagino que había como reglas antes de casarse. Entonces, menciona aquí que vuelven a bajar él y sus padres y se vuelve a desviar Sansón otra vez a las viñas de Timnat, donde estaba el cadáver del león para verlo simplemente, ¿no? Menciona aquí que había unas abejas con un panal de miel, pero aquí surge una pregunta. ¿Cómo es posible que las abejas se acerquen a un cuerpo? Menciona aquí en un comentario que las abejas no se acercan a un cuerpo corrompido, en este caso un cuerpo en estado de putrefacción. Un animal muerto a los 8 días empieza a inflarse, a los 15 días revienta y tarda para que se seque o que la humedad del cuerpo se desaparezca. Pero en este caso, en los climas cálidos y secos, como lo había por cierto que estaba cerca del Mediterráneo, ¿no? A pesar de que era desértico, era seco, el cuerpo de león dice ahí que secó en poco tiempo. A eso se debe que las abejas se formaron el panal. Tampoco lo menciona si fue dentro de la caja torácica del animal o dentro del hocico del animal, porque me atrevo a pensar que murió con la quijada abierta, ¿no? Como mueren todos los cadáveres. El caso es que el panal estaba ya ahí con miel. Y en el siguiente versículo nos menciona que él, aquí empieza a transgredir las leyes de Nazareo. En el versículo 9, tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les mencionó, no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Aquí empiezan a transgredir la ley Sansón, la ley del Nazareo, ¿no? Mencionabas hace rato en el capítulo anterior que no podía tocar un cadáver, no podía beber vino, ni uvas fermentadas, ni sidra, que también era fermentado. En algunas veces se menciona que no podía comer ni nueces, pero el único requisito que le mencionó el ángel de Jehová a la esposa de al papá a la mamá de Sansón, fue que no se cortara el cabello. Prácticamente fue el único requisito. Que después, más adelante, mandato lo vuelve a hacer con Dalila y pierde la fuerza y el espíritu de Jehová lo abandona, ¿no? Pero aquí hasta ahorita, pues y más adelante también vamos a ver que durante la boda vuelve a transgredir la ley, porque no me lo menciona, pero la boda era un banquete, menciona el banquete que donde había vino, y posiblemente Sansón se haya tomado sus jarabes, sus cucharadas, ¿no? Nos quedamos en el versículo 10. Vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, que es lo que mencionábamos, que el banquete era menciona que es fiesta de vino, fiesta de bebidas, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos lo vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. Aquí también está transgrediendo, no otra ley, pero pues eran puros filisteos los compañeros de Sansón. Era una ciudad filistea, el único israelita pues era el padre de Sansón, Manoa, y su madre, pero su madre no la menciona tampoco, si estaba en la fiesta. Pero los 30 compañeros que aparecen aquí son filisteos, enemigos del pueblo de Dios, pero tratándose de una boda, tratándose de una fiesta, al parecer pues se hicieron amigos, que más adelante
pues también les va a dar cuello. Y bueno, en el versículo 11, dice que Sansón les menciona, Sansón les dijo, en el versículo 12, yo os propondré ahora un enigma, y si en 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podréis declarar, entonces vosotros me daréis a mí 30 vestidos de lino y vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, pon tu enigma y os lo diremos. Aquí los enigmas eran una especie de entretenimiento cuando había las fiestas se mencionaba un enigma y había una especie de entretenimiento para distraerse, ¿no? Y Sansón lo menciona, pero en forma de verso. Les dice entonces en el versículo 14, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Esto, pues como no sabían que Sansón había matado a un león y que del león había sacado la miel, ellos tenían que adivinarlo, ¿no? Pero como no lo sabían, pues era muy difícil que lo supieran. En el versículo, después dice aquí en el versículo 14, y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. En el versículo 15, al 7º día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a tu casa, en la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Como no pudieron contestar el enigma, se fueron sobre la novia de Sansón. En este caso ya menciona a la esposa de Sansón. La fiesta duraba 7 días. Al 4.º día, como no daban con la respuesta, fueron y amenazaron a la esposa de Sansón, diciéndoles que si que lo ayudara, que les ayudara, porque de lo contrario la iban a quemar viva a ella y a su familia. Y en el capítulo 15, en el versículo 6, más adelante, pues hicieron, los quemaron, o sea, la quemaron viva a ella y a su padre, ¿no? Y a su familia. Pero mientras aquí, además les dijeron a la esposa de Sansón, para eso nos habéis traído, para que nos despojen de nuestras cosas, pensando que la esposa de Sansón estaba en contubernio con Sansón precisamente para hacerlos quedar mal. Luego nos dice aquí que en el versículo 16, y lloró la mujer de Sansón, en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas. Aquí como que ya suena chantaje todo esto, ¿eh? Pues no me declaráis el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo voy a declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron en el banquete. Como les mencionaba, el banquete duraba los 7 días de la semana. Mas el 7º día, él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Aquí empezamos a ver debilidades en Sansón, porque mientras él le dice, pues ni a mi padre se lo he dicho, ni a mi madre tampoco, y quieres que te lo diga a ti, pero era tanta la insistencia, tanto el chantaje con lágrimas, a veces me atrevo a pensar que, bueno, a menos en mi caso así pasaban, cuando o cuando la madre de mis hijos se proponía algo y empezaban con los chantajes, y no me quieres, y ya no te gusto, ya no me complaces como antes. Empezaban a lloriquear, y bueno, pues uno es débil. Y no tanto por la debilidad, sino porque ya me tenían harta,
de verla siempre con sus chantajes, que cedía a la presión y le concedía el deseo, ¿no? O, bueno, ahí está, toma lo que necesites y compra lo que vas a ocupar. Pero no pues en parte sí por debilidad, pero en parte porque ya me tenía fastidiado. No sé si a Sansón también le pasó lo mismo, pero pues se dio al chantaje, se dio a la presión. Cuando más adelante vamos a ver que ella se lo declara a sus compatriotas y ándale, pues aquí empiezan los problemas. Al séptimo día antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no hacéis con mi novilla, nunca hubiera descubierto mi enigma. Aquí los filisteos, los 30 filisteos, mencionan la respuesta también en forma de poesía, pero Sansón les devuelve la respuesta dándose cuenta que la mujer lo había traicionado, dándole la respuesta a los filisteos. Les menciona que dice que no hará seis, si no hará seis con mi novilla. La palabra novilla era una especie de lo que hizo fue humillar a la novia, hacerla quedar mal y dándole a entender que ya había descubierto el por qué los filisteos habían encontrado la respuesta, ¿no? Mencionando que la esposa era la culpable. En el versículo 19 dice que el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Lo que habíamos mencionado al principio, con era tal la fuerza de Sansón que mató a 30 filisteos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de sus vestidos a los que habían explicado el enigma. Una vez que mató a los filisteos, pues les quitó la ropa de lino. Dice en un comentario que la ropa de lino se usaba como prenda de vestir, ropa interior de vestir, y la seda se ocupaba como vestido de gala para las fiestas. Aquí nada más menciona que los había despojado de sus ropas para poder pagar la apuesta a los 30 filisteos. O sea, tuvo que matar a 30 de sus compatriotas y aquí ya empezamos a ver cómo empieza la liberación del pueblo de Dios a través de las manos de Sansón, que a través de su mal carácter, de su espíritu vengativo, empieza a hacer justicia, matándolos, a matar al pueblo enemigo de Dios. Y descendió y encendido en su enojo y volvió a la casa de su padre. Una vez que pagó la apuesta a los filisteos, ya no consumó el matrimonio con la mujer, con su mujer, que era el séptimo día, sino que era tanto el coraje que sentía que mejor se regresó a la casa de su padre. Y la mujer pues se quedó ahora sí que prácticamente como aborrecida, y esto era para una mujer, era un sacrilegio, ¿no? Por decirlo de esa manera. La mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo, para que la mujer no se quedara a vestir santos ni a desvestir borrachos. Su padre se la da al quien fue padrino de boda. El hecho de menciona aquí la palabra amigo, que había tratado como su amigo, él es el que había sido fungido como padrino de la boda, para que la mujer no se quedara en deshonra, porque para ellos un divorcio era una deshonra, y al parecer el no haber regresado a Sansón a Timnat para consumar el matrimonio, para su padre y para la muchacha era una deshonra y lo tomaban como un divorcio, ¿no? Entonces se la da al padrino de la boda para que se consume ahí la noche de bodas. Hasta aquí termina el capítulo 15
perdón, capítulo 14. 14. Perdón, sí, Manuelita tiene razón, 14. Si hay alguna pregunta o si hay algún comentario, por favor. Adelante, pregúntenle a Armandito todo lo que quieran. Está interesante la vida de Sansón. Hasta este capítulo, cómo empieza, que a través de su mal carácter empieza a hacer justicia, como mencionábamos, empezando a matar a los filisteos. Sí, Armandito, yo también leí en un comentario que como el hombre más fuerte de la historia y el hombre más sabio de la historia, ¿por quién fueron vencidos? Por una mujer, ¿no? En el caso de Sansón y en el caso de Salomón, muchas mujeres, ¿verdad? Y todas paganas que los hicieron regresar nuevamente a los ídolos, a mezclarse con mujeres de naciones paganas, y fue lo que vino a ser el deterioro de Sansón, ¿verdad? Empezó mal y su problema eran las mujeres, era muy mujeriego, Armandito. Yo también, bueno, en mi caso, la madre de mis hijos, fíjense lo curioso, que cuando yo andaba en el otro lado, andaba en Estados Unidos, esta Lupe se volvió cristiana, se hizo cristiana, incluso la corrieron de su casa porque se hizo cristiana, y a través de las cartas a mí me hablaba de la palabra de Dios, porque yo no era cristiano. Ya cuando regresé aquí, con la idea de casarme con ella, no fue de inmediato, sino que a través del pastor fue quien me mencionó, tienes primero que conocer al Señor, tienes que hacerte cristiano y tienes que bautizarte. Y bueno, ese fue mi caso, pero después, con el tiempo, pues me hice cristiano, me bauticé, y después pudimos casarnos. Empezó a haber problemas en la iglesia y nos tuvimos que separar de la iglesia. Estando en Puebla, me tocó trabajar 12 horas durante, pues era una fábrica de tubo de acero que le distribuía a la fábrica de la Volkswagen. Y nos empezamos a separar de la iglesia y ahí empezaron los problemas. Después cada quien se fue por su lado. Ellos, toda la familia se regresaron a México, yo me quedé todavía 6 meses por allá. Durante 5 años no se pudieron adaptar a la ciudad de Puebla. Y me dejaron solo otra vez. Ya después, otra historia, porque, pues, pero a lo que me refiero es que gracias a ella conocí al Señor. Y después, gracias a ella, pude darme cuenta que lo equivocado que estaba cuando nos alejamos de Dios, y en todo lo que vino a parar, que cada quien hizo lo que se le vino en gana, y hasta que llegaron a la idolatría, a la santería. Pero eso me abrió los ojos, porque dije, no, esto no es para mí. Si soy cristiano, pedí al Señor que me iluminara, que me diera sabiduría para soportar algunas situaciones que no, en mi caso, pues, eran cosas que para mí no, pues no, ni para Dios está prohibido, ¿no? Pero así fue la historia. Sí, No soy un Sansón, pero por lo menos el Señor me dio fuerzas para salirme de ese lugar. amén, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero sí, como dices tú, ¿no? Realmente al alejarnos de Dios, nos lleva a la decadencia y empezamos con un pecado pequeño y terminamos con una bola de nieve enorme, ¿no? Que lastima tanto a nuestra familia y a todos los que están a nuestro alrededor. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Y bueno, creo que hay una gran enseñanza aquí, ¿no? Sobre todo, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Que los varones, como dice la palabra de Dios, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Mire que no caiga. Mire que no caiga, porque los varones todo empieza con la mirada, ¿no? Y empezó igual Sansón, vio a esa mujer y dijo, yo la quiero, ¿no? A pesar de que sus padres eran piadosos, temerosos de Dios, que le advirtieron,
Y él dijo, yo quiero eso. Y mira a lo que lo llevó a la decadencia, ¿no? Cosa que yo veo aquí, algunos puntos que yo puedo observar, que dice, ¿por qué tomó a la mujer filistea? Sansón, sabiendo que no tenía que hacer eso, porque la ley prohibía los matrimonios mixtos. ¿Cuál fue la razón? Lo único que dice es, porque me agrada. Porque me agrada. Ya la vio y dijo, me he de comer esa tuna, man, que me espine la mano. Y mira que se le espinó. Segundo, aquí en el versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Que hay que tener cuidado con este versículo porque pareciera que Dios lo orilló a eso. Pero no, no es que Dios lo orille a eso, ni exime a Sansón de su culpa ni de su responsabilidad. Lo que pasa es que Dios aún utiliza nuestro pecado para sus propósitos divinos. Es exactamente lo mismo que pasó con José. Dios no le dijo a los hermanos que lo vendieran, pero sin embargo Dios usó el pecado de los hermanos, ¿sí?, para llevar a cabo su propósito divino. Entonces no hay que confundir que esto de que venía de Jehová exime a Sansón de responsabilidad porque así lo planeó Dios. No, Dios sabía que eso iba a ser Sansón y Dios iba a utilizar el pecado de Sansón porque de que desobedeció, ¿sí? Lo que mencionabas del león, sí, en la película se ve que es un leonzote de esos de Chapultepec, pero no, aquí dice un león joven, ¿no? De todos modos, un león joven, a ver, póntele a un león joven, a ver si es cualquier cosa, ¿no? Tal vez no era un león adulto, pero aún un león joven tiene mucho más fuerza que un hombre, ¿sí? Después de que ya llega a Timnat, ¿sí? Evidentemente en el festejo, no lo dice la Biblia que él haya tomado, pero si viendo que era desobediente a todo, ¿tú crees que no? O sea, el contexto sugiere que también estuvo tomando. Entonces va de violación en violación, o sea, violación a los mandatos de Dios, va quebrantando, cada mandato de Dios lo está quebrantando. Y ya puntos alegres les tira el acertijo ese de que, a ver, adivínenme, ahí les va una adivinanza, ¿sí? Y cuando empieza a pagar las consecuencias, como dijiste tú, los filisteos al ver que no daban con la respuesta, presionan a la esposa y le dicen, o nos dices o te vamos a quemar a ti y a tu papá, tu casa, etc. Y como siempre, ¿sí? Como siempre, recurre al llanto a la mujer y le saca las sopas a Sansón. Y le dice, ahora, eso de que no se lo había dicho ni a sus padres, digo, ¿no les da la impresión que Sansón está mintiendo ahí? Digo, ¿a poco los padres no sabían de dónde le venía la fuerza si los padres sabían que él era un consagrado a Dios? O sea, la fuerza no estaba en el pelo, su fuerza estaba en que él era consagrado a Dios y de ahí le venía la fuerza. Y eso lo sabían perfectamente los padres. O sea, que ahí vemos otra vez. Aquí se puede decir que cayó en la mentira. Sí, o sea, Sansón, digo, a pesar de que Dios lo eligió, sí, fue toda su vida desobediente, toda su vida desobediente. Como cualquiera, nosotros también tenemos errores. No, sí, lo que te digo, él, por ejemplo, dijo, me he de comer esta tuna, man, que me espine la mano. O sea, simplemente desobedeció a Dios porque le agradó la mujer. Bueno, y nosotros cuántas veces no hacemos lo mismo también. Desobedecemos a Dios simplemente porque queremos agradar la carne en vez de agradar al Señor. O sea, es muy fácil juzgar aquí, pero ¿cuántas veces no caemos en ese pecado también nosotros? ¿Sí? Y otra observación es que, pues sí, que le sacó la sopa a la mujer y los hombres que mató, pues sí, del coraje que hizo, que le adivinaron, porque él se dio cuenta que la mujer lo traicionó. Y del coraje que hizo, fue y mata a 30 filisteos y ahí está, ahora ahí están sus vestidos, ¿sí? Y de coraje, pues ya no se consume el matrimonio, se regresa a casa del padre y como diciendo el suegro, ¿y qué? ¿Y ahora qué, mija? ¿Qué? ¿Aquí se queda? ¿Sí? Y entonces, pero fíjense, aquí hay otra cosa. Sansón nunca dijo que no iba a regresar, ¿sí? Entonces, aquí como que el padre de la novia también dijo, pues a mi hija no la van a dejar vestida y alborotada. Y además que se vaya, al cabo es de los enemigos. Y la da en casamiento. Y ya después cuando regresa Sansón, pues ya resulta que otro ocupa su lugar, ¿no? Entonces, Sí, bueno, son los puntos que el padre le quiere dar a la hija menor porque sabiendo que había matado a 30 de sus compatriotas, le tuvo miedo. Si mejor ahí está mi hija. Ahí está. La segunda, ¿no? Ahí está la hija menor. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien más? Esos son los puntos que pude observar yo. Pero ¿alguien más?
que quiera comentar. Adelante, mi hermano. Sí, mi hermano, también podemos ver que las mujeres han influido en los varones, en decisiones incorrectas, empezando por Eva, pues que hace caer a Adán, y después Sara le entrega a la egipcia queriéndole ayudar a Dios para que tenga ese hijo que tanto desea. Y esta mujer que pues tanto fue su insistencia que pues lo hizo caer en revelarle lo que él quería hacer con los filisteos. O sea que en conclusión, siempre la mujer puede influir o para bien o para mal en la vida del hombre. Sí, mi hermano, cuando estamos en un mismo sentir, mi hermano, pues es fácil llevar un matrimonio en un solo pensar, en un solo Dios, en una sola carne. Pero cuando se une el hombre a yugo desigual, se empiezan a ver las complicaciones y de ahí se derivan todos los problemas en los matrimonios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si aún siendo los dos creyentes, y Pablo nos lo advierte en la carta a los Corintios, dice, en el matrimonio dice, hallarás aflicción. O sea, no lo dice con esa palabra, dice, bueno, pero la idea es esa, que en el matrimonio vas a tener problemas, ¿sí? Dice, y yo más bien quisiera evitárselos, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque obviamente son dos pecadores viviendo juntos, ¿sí? Entonces, imagínate, un pecador se casa con una pecadora. Dios los bendice con 3 o 4 pecadorcitos, pues ya más pecadores hay en ese hogar. Y si Dios no está reinando ahí, va a ser un sálvese el que pueda, ¿sí? Ahora, imagínate en los matrimonios mixtos. El esposo piensa una cosa, la esposa piensa otra cosa y es un merequetengue, ¿no? Entonces, siempre la solución en el matrimonio es que pues tanto el cónyuge, el esposo y la mujer, entre más cerca estén de Dios, mejor va a estar el matrimonio. Si cada uno anda alejado de Dios, pues va a haber problemas. O si nada más uno está cerca y el otro no, hay problemas. Entonces, el matrimonio no es cosa sencilla. Y sí vemos ahí realmente la influencia de una mujer y también puede darse caso que sea la inversa también se dan casos que a veces es a la inversa, ¿no? Pero aquí siempre uno tiene que decidir, ¿voy a agradar a la carne o voy a agradar a Dios? ¿No? Y esa es la tentación realmente. O agrado a Dios o agrado a la carne. Y cuando uno decide agradar a la carne, que es el pecado, es porque quisiste agradar a la carne. No hay excusa. O sea, porque la Biblia dice claramente que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, entonces, ¿es que pudo más la tentación? No, es que decidiste tú pecar. Pensaste en agradarte a ti. Lo mismo que hizo Sansón. Se quiso agradar a sí mismo y en el pecado llevó la penitencia porque todo lo que le costó. Y después, acuérdense, ya vamos a en los otros capítulos, después se mete con una prostituta. Y ya Dalila es hasta el último, cuando ya es el acabose, ¿no? Que otra vez viola los mandatos que Dios le da y cae redondito ante la belleza de Dalila. Ok, ¿algo más, Leti? Por eso hay la vida espiritual que es personal, ¿no? La vida espiritual personal es que yo tengo mi relación con Dios diariamente, estoy orando, es la vida en pareja, ¿sí? Con mi esposo, ¿sí? Debemos orar juntos también. Y cuando empezamos a orar juntos como esposos, como pareja, entonces empiezas a ver a tu esposo como el que necesita también de Cristo y viceversa. Entonces, orar juntos como pareja nos une, ¿sí? Y orar, y luego viene la espiritualidad familiar, que cuando oramos, el esposo, la esposa y los hijos, entonces, ¿quién va a reinar en ese hogar? Cristo. Cristo, ¿verdad? Pero hay veces, si no oramos con la pareja juntos, ¿sí? No va a haber esa comunión, ¿no?
porque realmente la comunión nos las da Cristo. Estamos Amén. unidos en Cristo. Entonces, sí, como una enseñanza es eso, ¿no? Que debemos orar como esposos, juntos por las necesidades de nuestra familia, por las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, sí hay una vida espiritual personal, yo y Dios, ¿no? Dios y yo. Y una vida en pareja, espiritual también, y también familiar con los hijos. Es bien importante eso porque si no estamos velando y orando, y sobre todo ustedes como varones, ¿no? Yo siento que ustedes deben de estar velando y orando, ver qué ven, ¿sí? ¿Qué es lo que, qué tentaciones están teniendo? ¿Para qué? Para poner a Dios. Dios va delante de ustedes. Así es de que cuidado, cuidado con lo que ven, porque hay muchas tentaciones, más ahorita en la sociedad en la que estamos viviendo. Es terrible ver cómo va en decadencia la moral de todos, ¿no? Pues sí, estas son las tres vías de entrada del pecado: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas son las tres entradas al pecado en la vida de alguien. Ok, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Nadie más? Manuelita, ¿usted? ¿Cómo le parece? Híjole, yo, pues ya en conclusión yo saco aquí, como dice por ahí, que la bendición de los hombres somos las benditas mujeres, ¿no? Bueno, o sea, dice que el proverbio también dice que el que haya esposa haya, ¿cómo dice? Haya el bien, o sea, siempre una mujer debe ser el bien para un hombre. Digo, pero tristemente a veces el caso que No, eres la tragedia de un hombre. Y casos hay. no, y ahora actualmente ya la mujer pues ya es interés, ya es como me dice mi hijo, ay mamá, es que ya no hay mujeres para casarse uno. Entonces, pues ay, me quedo ya. No, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, y lo que pasa es que luego no sabemos dónde buscarla y la andamos buscando como Sí. son, entre los filisteos las andamos buscando y pues no. En el lugar incorrecto. Exactamente, exactamente. La misma mamá de Sansón dijo, bueno, ¿qué no hay entre las hijas de Israel una mujer que te guste? ¿Qué peros les pones a las israelitas? ¿No? Pues La yo así David. le digo a mi hijo, cuando a veces tiene la novia allá por el Estadio Azteca, y le digo, ¿qué no hay mujeres aquí en el Estado de Aquí en México? Atlanta, Exacto, más cerquita y te ahorras un billetote, ¿no? pues sí, pero pues Pero en este caso, él es cristiano, entonces él debe buscar una mujer también temerosa de Dios, ¿no? Porque como dice él, pues si no hay, pues mejor más vale solo, porque tanto ella va a salir perjudicada como él va a salir perjudicado. sí, Entonces, sí, Dios siempre tiene una pareja, siempre, ¿no? Y sí, más es lo que me dicen, déjalo, Dios sabrá, Dios. claro, claro, él tiene reservada a su pareja, que no desespere, porque luego la primera sales y la primera que encuentras, pues no, o el primero que encuentres, pues no, ¿no? Sí, yo pienso que Dios tiene su pareja, Manuelita, nada más hay que seguir orando, ¿no? Hasta por eso tenemos que orar por parejas para nuestros hijos, pero a veces ellos ya de determinada edad, pues ya toman sus decisiones, ¿no? Y a veces, pues, no es la correcta, ¿no? Y mortaja del cielo baja, dice. Pues sí. Adelante, mi hermano Francisco. Dice la escritura que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La debe hallar en el pueblo del Señor, ¿no, mi hermano? Proverbios 31, exactamente. Betty, ¿querías decir algo tú? Sí, la falta de comunión con Dios nos vuelve vulnerables, entonces podemos caer fácilmente. Entonces, la comunión con nuestro Señor nos da esa fortaleza. Pues sí, nos da fortaleza. Pues sí, definitivamente. En palabras de Jesús dijo, separados de mí,
nada podéis hacer, ¿no? Y eso, pues, todos lo hemos vivido alguna vez, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario más? Pregunto por última vez, Xochitl, Ale, Angie y Brendis. Que ahora no es, a doña Magda, pues ya sabemos que ella es del Club de los Silenciosos. Pero un abrazote, doña Magda. ¿Alguien que quiera? Bueno, yo pienso que aquí, como tú dices, Japón, el que no que resbala, porque este Sansón definitivamente tenía todo para ser un buen nazareo, ¿no? Dios le dio todo y sin embargo él, vamos a ver en el siguiente capítulo, que él ya se dejaba dominar por la ira, se dejaba dominar por sus pasiones, por decirlo así, como dices, con todas sus letras, pues era lujurioso, o sea, era una persona que no sabía controlarse, no tenía dominio propio. Entonces, primero, pues, se casó con la filistea. Pero ¿qué necesidad tenía de ir a matar a 30 filisteos para quitarles los vestidos? Que como decimos, pues Dios usó su pecado para cumplir sus obras, ¿no? Pero como dices, pues Sansón fue muy rebelde y creo que como comenta, pues nos vemos en un espejo, ¿no? Porque muchas veces nosotros sabemos que está mal y vamos y caemos, ¿no? Pero bueno, pues gracias a Dios ya tenemos nosotros al Espíritu Santo, que Él es el que nos permite tener dominio propio y si caemos, pues Él nos levanta, ¿no? Y lo confesamos, que es lo importante, que confesemos nuestros pecados, no nos los guardemos. Entonces todavía va y mata hace venganza de los filisteos que mataron a su esposa, a su padre, los quemaron, se venga, todavía va y se mete con la prostituta, todavía va y hace mil cosas que dices, no, Sansón no entiende, o sea, pero pues, ¿perdón? Así empezó la liberación del pueblo de Israel a través de Sansón, a través de su rebeldía. Exacto, pero Sansón era, como dice Armandito, era un llanero solitario. Era él solito, o sea, eso es lo diferente que vemos en los otros jueces, ¿no? En los otros jueces veíamos que siempre levantaban ejércitos, ¿no? O que se apoyaban unos con otros, pero aquí Sansón actuaba solo. Él actuaba solo y, como dice la palabra, también venía el espíritu a él, ¿no? Pues le decía cuándo tenía que actuar. Entonces, aquí vemos diferente a muchos jueces que hemos visto, ¿no? Anteriormente. Sansón es el último y es el diferente de cómo lo usó Dios. Pero bueno, pues aprendemos mucho de esto y estuvo muy interesante, realmente muchas felicidades. Gracias por compartir. Y además yo me pregunto, pobres zorritas, ¿qué culpa tenían? Les quemó la cola a ellas también. Dime. Pobres zorritas. Chacales. Ok, pues sí, ahí vemos la cosa, ¿no? Que de lo que mencionabas, pues sí, nosotros tenemos el Espíritu Santo que además nos redarguye cuando pecamos, ¿no? O sea, dicen, no es que el cristiano no pueda pecar, pero si verdaderamente tiene el Espíritu Santo lo va a redarguir y nunca va a poder disfrutar su pecado, porque ahí está el Espíritu Santo marcándoselo y hasta que viene, miren, yo he comparado más o menos el pecado como cuando, ¿alguna vez se han puesto una borrachera de aquellas? Yo creo que sí, pero no me digan. Cuando estás ya bien tomado y te sientes terriblemente mal, hasta que vomitas, sientes sientes que te estás muriendo cuando estás vomitando, porque hasta por los oídos se te sale el vómito, ¿no? Pero ya después que vomitaste, sientes descanso, sientes alivio, ¿no? Ok. Digo, así me pasaba a mí, digo, o nada más a mí me pasaba. No lo vuelvo a hacer. Sí, nada más a ti. Nada más a mí. Y entonces el pecado es exactamente lo mismo. Te está carcomiendo por dentro el pecado. Y hasta que lo vomitas, o sea, hasta que lo confiesas, que es bien duro confesarlo, ¿sí? Pero después sientes paz, porque ya lo has confesado, te has puesto cuenta con Dios, con a quien ofendiste, ¿sí? Y con toda humildad dices, pues estoy dispuesto a recibir las consecuencias, pero con humildad las aceptas, así como el que vomita y dice, mañana me voy a estar muriendo, ni modo. Sabes que son tus consecuencias, ¿no? Así es el pecado, trae consecuencias, pero fueron tus consecuencias. Así que como dicen, hay mucho que aprender de la vida de Sansón. Mucho. Ahora sí que podríamos decirle lo que no se debe hacer, ¿verdad? Hay héroes de la fe que hay que imitarles
Y aquí hay cosas que aprendemos de las que no debemos de hacer y caer en lo mismo, ¿no? Ok, pues si ya no hay más. Mi hermano Juan Francisco, ¿nos quieres despedir con una oración? Si ya no hay ningún comentario, pues si nos despides, mi hermano, adelante. Sí, mi hermano, con gusto. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, mi Señor, por darnos, bendito Padre, ese alimento, Señor, que proviene de ti, Señor, que proviene de lo alto, bendito Padre. Agradecemos, mi Señor, el que nos hables a través de la vida de Sansón, mi Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, absoluta solamente a ti, bendito Padre. Amado Señor, asimismo también, bendito Padre, te pido por todas los matrimonios, Señor, que hay, bendito Padre, en tu iglesia, mi Señor, en toda congregación, bendito Padre, para que asimismo, Señor, también ellos puedan escuchar, Señor, este video, mi Señor, y nos pongamos a reflexionar, mi Señor, en lo que tú nos hablas hoy, bendito Padre, que debemos de estar en un mismo sentir como matrimonio, bendito Padre, y que así mismo también los varones, Señor, debemos de tener autonomía propia, mi Señor. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, bendito Padre. Tú nos pones, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, los varones, esos maestros, Señor, en casa, esos sacerdotes, bendito Padre, que están, Señor, con esa responsabilidad, estamos con esa responsabilidad, Padre, de enseñar a nuestros hijos por el buen camino que eres tú, Señor Jesús, y a nuestras esposas, bendito Padre, cuidarlas, enseñarles, protegerlas, mi Señor, y así mismo, bendito Dios, tú a través de tu bendita palabra, Señor, nos enseñas el buen vivir, mi Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues nos vemos mañana ahí a las 10 de la mañana. Va a haber tacos de lengua, para que lleguen con la... Mi hermano Lule, Adelante. mañana no me va a ser posible conectarme, mi hermano. Nuestro pastor nos invitó a evangelizar, entonces vamos a salir a evangelizar a las 10 de la mañana, pero checo el video y me pongo al corriente. ¿No? Ok, mi hermano, sí. Y después en un día de estos te quiero echar una llamadita. Sí, Platicar contigo también. sí, mi hermano. Y pues entonces, pues buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Buenas noches. No, estaremos Buenas noches, hasta mañana. hasta mañana. Gracias. Estaremos con hermano Francisco, porque Dios los use grandemente. Que haya abundante cosecha de peces. Dios les bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Hasta Gracias. mañana. Buenas noches, hasta Descansen. mañana. Bye bye. Bye.